Estamos viviendo en tiempo de crisis. Nuestro mundo ya no volverá a ser igual. El 2019 fue el último año de libertad, por lo menos parcialmente. Pero lo alarmante no es lo que pasa en el mundo, ni siquiera lo que acontece en el mundo religioso, sino lo que está sucediendo en nuestra propia iglesia. Como pueblo, Dios nos ha encomendado la gran tarea de predicar el mensaje de los tres ángeles a un mundo que está al borde de la destrucción eterna. Por otro lado, Satanás es el gran enemigo de Dios y está tratando con todo su poder de impedir que la gente escuche o atienda a la advertencia que podría librarlos de la muerte. Estamos en el ring de este mundo, en el cual Satanás parece el favorito y nosotros, los adventistas del séptimo día, somos el contrincante. Satanás, el astuto enemigo, se ha encargado de infiltrar las filas del pueblo de Dios y mientras nosotros dormimos, muchos de los mismos líderes de la iglesia, usados por el enemigo, se han encargado de silenciar el mensaje de advertencia, dándole a la trompeta un sonido incierto. Me tocó recientemente leer un artículo de John Grass, quien fue secretario del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, justificando la participación de la Iglesia Adventista desde hace varias décadas en la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas del Mundo, la CWC por sus siglas en inglés. Una organización considerada por el mundo y por la Iglesia Católica como ecuménica, pero que el pastor Grass dice no serlo. Darío Bruno, el traductor del artículo de John Grass, agrega el siguiente comentario. Es la Iglesia Católica la que considera ecuménicas esas reuniones. Fin de la cita. De paso, quiero decirles que la Iglesia Católica forma parte activa en este organismo. Wikipedia define a esta organización como sigue: la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas del Mundo es una organización ecuménica internacional que celebra reuniones anuales. Su membresía incluye las siguientes organizaciones eclesiásticas y tradiciones. Incluyo solo las más sobresalientes: el Patriarcado Ecuménico, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Internacional de Obispos Católicos, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana, el Consejo Ecuménico Reformado, y también hay representación ocasional del Concilio Mundial de Iglesias, que es una organización netamente ecuménica. Dice el pastor Grass en su discurso: el objetivo del Concilio de Secretarios de las Comuniones Cristianas del Mundo no es construir la unidad visible de la familia cristiana, sino el de compartir información, preocupaciones e informes para conocer mejor a los demás. Continúa diciendo: los adventistas han sido siempre favorables al desarrollo de buenas relaciones con otras iglesias o grupos religiosos, mientras que permanecen fieles a su propia misión y sus creencias. Termina diciendo: para la Iglesia Adventista, su orden del día es la construcción de buenas relaciones. Analicemos las declaraciones anteriores. Si el objetivo es compartir preocupaciones comunes y construir buenas relaciones con los demás miembros de la CWC, ¿podría alguien explicarme cómo podemos permanecer fieles a nuestra misión de decirle al mundo que el papado es Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que está trabajando astutamente para engañar al mundo entero e imponer, junto con las principales iglesias protestantes, la marca de la bestia, y al mismo tiempo ser buenos amigos de estas iglesias? En su intervención, Francisco envió un videomensaje muy contundente. Dijo que no es el momento de la indiferencia y que la única opción válida es la fraternidad. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien o hermanos o enemigos, o enemigos. ¿Estamos acaso armando un juego de doble cara, tratando de quedar bien con Dios y con el mundo? Nadie puede servir a dos señores, pues con uno quedará mal.
La palabra de Dios es clara cuando dice: No os unáis a ellos, ni ellos se unan a vosotros, no sea que hagan desviar vuestros corazones tras sus dioses. Primera de Reyes 11:2. También menciona: ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Segunda de Corintios 6, 16 y 17. En el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 41, se encuentra una enseñanza que no debemos menospreciar, ya que quedó escrita como ejemplo de lo que acontecería con el pueblo adventista justamente antes del fin. Este acontecimiento está registrado en el libro de Números, capítulos 22 al 25, y nos relata la historia del profeta Balaam en su intento de obtener ganancias mundanales a cambio de maldecir al pueblo de Israel. Después de sus múltiples intentos fallidos, recurrió a la estrategia diabólica. Dice la sierva del Señor: El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. De buena gana, aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Al principio hubo muy poca relación entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de ellas no causó alarma. Estas mujeres tenían por objeto, en sus relaciones con los hebreos, seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Patriarcas y Profetas, página 430, párrafo 4. Esta historia es un tipo de lo que viene sucediendo en la iglesia adventista desde hace décadas. Piensen, hermanos y pastores adventistas, ¿por qué estamos tan ansiosos de establecer relaciones de concordia con las mujeres paganas y aún con el mismo Vaticano? Queremos ser reconocidos y aceptados por estos organismos interreligiosos como Iglesia Cristiana, y muy lejos de permanecer fieles a nuestra misión, hace tiempo que hemos tratado de ocultar los colores de nuestra bandera. Los temas de verdad presente escasean, especialmente de la boca de nuestros pastores denominacionales. Y en muchos lugares, hermanos fieles que predican con valor los mensajes de advertencia de parte de nuestro Dios, que aman al Señor y a su iglesia, son tratados como fanáticos y alarmistas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será porque ese tipo de predicaciones nos dejan en mal con nuestros amigos de las comuniones cristianas del mundo o con el mismo Concilio Mundial de Iglesias? Pues esa es la única razón, y la podemos notar en el comentario del pastor Grass, hablando de los beneficios de estas relaciones. Nuestra presencia en este grupo, que representa al mundo cristiano, ha sido extremadamente útil para nuestra iglesia en todo el mundo. Se ha demostrado que somos una iglesia cristiana, reconocida por la familia cristiana de los líderes. No somos una secta o un peligroso grupo de fanáticos, sino una denominación cristiana. Jesús jamás dejó de dar el mensaje que tenía que dar. Ni los apóstoles, ni los valdenses, ni los reformadores, ni los pioneros adventistas. Jamás fueron aceptados por los grandes líderes o los organismos religiosos de su tiempo. Fueron llamados sectarios, fanáticos y locos, y eso antes que desalentarlos, los impelía a proclamar con más fuerza el mensaje que se les había confiado. El deseado de todas las gentes, en la página 208, menciona: La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular en el nuestro. Lo fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre. Otro acontecimiento que causó mucho descontento entre algunos adventistas
fue cuando el nuevo director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, el pastor Ganoune Diop, junto con los demás miembros del Concilio de Secretarios de las Comuniones Cristianas del Mundo, se reunieron con el Papa Francisco en el Vaticano. En el portal adventista aparece la explicación por parte de la organización. Dice así: el 12 de octubre del 2016, también se había conocido una noticia que despertó preguntas porque se hablaba de un organismo ecuménico internacional, la CWC, reunida con el Papa, del que la Iglesia Adventista del Séptimo Día forma parte. Llamó la atención que, según el texto de la noticia vaticana, un adventista podría preguntarse: ¿qué hace allí la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esa organización ecuménica internacional? Pero en la noticia es el Vaticano el que definió así esta asociación. El problema, continúa diciendo, no fue ir a ver al Papa, sino lo que éste dijo o cómo definió el Papa y su oficina de prensa a esa reunión del 12 de octubre del 2016. También aparece el siguiente comentario justificativo sobre una reunión más reciente. Del 20 al 22 de octubre del 2020, como todos los años, se reunió en línea la Asociación de Secretarios de Comunidades Cristianas del Mundo, de la cual su secretario general es el doctor Ganoune Diop, líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Grupos críticos de la Iglesia, internos y separatistas, toman la noticia desde un sitio católico y dan por cierta la forma en que el sitio da a conocer los detalles de la misma. Por supuesto, vista desde los ojos católicos, que buscan frecuentemente aprovechar su presencia en estas reuniones para favorecer sus objetivos ecuménicos. La noticia puede confundir en el sentido de que identifique a la CWC como ecuménica y apoyando la reciente encíclica vaticana Fratelli Tutti. Según el informe de la Iglesia Adventista, se subrayó que la conferencia no es una organización con objetivos programáticos y una agenda determinada, sino un foro fraterno de secretarios de diversas comuniones cristianas, así como representantes de algunas organizaciones ecuménicas globales que se reúnen anualmente para intercambiar información, aprender unos de otros y fomentar relaciones fraternas entre sus iglesias. Hermanos, ¿no se parece esto mucho a lo que el Papa Francisco está proponiendo? La fraternidad entre todos, no importando sus creencias. La reciente encíclica del Papa Francis Fratelli Tutti fue reconocida por esta organización de secretarios como un estímulo importante para que todas las comuniones cristianas unan esfuerzos en la construcción de una cultura de encuentro, solidaridad y fraternidad universal a través de fronteras políticas, sociales y religiosas. Esta noticia, hermanos, apareció en una publicación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Por las declaraciones hechas por estos dirigentes de nuestra iglesia, pareciera que están muy preocupados por lo que otros líderes religiosos piensen y no les ha importado las divisiones y los conflictos internos, que no son pocos, derivados de sus malas decisiones. Dice la sierva del Señor: tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en el aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero, ¿cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy? Conflicto de los siglos, página 619. ¿Será que nosotros como adventistas somos los únicos que percibimos las cosas de otra manera? El mundo dice que esta organización a la que la Iglesia Adventista pertenece es ecuménica. El papado
y todos sus medios informativos dicen lo mismo. Pero nosotros queremos taparnos los ojos y decimos, a pesar de todas las declaraciones que han salido de estas reuniones, seguimos siendo engañados, engañándonos a nosotros mismos o engañados por estos dirigentes adventistas que nos dicen que no es una organización ecuménica, que la iglesia no está metida en ecumenismo. Pues no sé cómo llamarle entonces a una organización que se reúne desde hace muchos años, desde hace varias décadas. Se está reuniendo con organizaciones ecuménicas, con iglesias que están procurando la unidad, y ellos mismos declararon en esta última reunión del 2020 que es para tener un encuentro de solidaridad y fraternidad universales. ¿No es acaso eso lo mismo que el Papa Francisco está promoviendo? En el próximo tema analizaremos más a fondo los peligros y consecuencias de estos compromisos sutiles. Que Dios los bendiga, hermanos. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien o hermanos o enemigos.